Patrick Mahomes y los Chiefs de repente se enfrentan a un caos total después de que los últimos problemas legales de Raji Rice supuestamente empujaron a Kansas City a su punto de ruptura. Y ahora los fanáticos están perdiendo la cabeza por las afirmaciones de que Rice podría ser cortado del equipo. El 19 de mayo de 2026 se dio a conocer una noticia que sacudió el mundo de la NFL. Ray Rice dio positivo por marihuana, lo que lo obligó a cumplir 30 días de cárcel, que coincidirán con las OTAs del equipo y el minicampamento. Los documentos judiciales del condado de Dallas lo dejaron claro en un lenguaje sencillo. El acusado dio positivo por THC. El acusado fue puesto bajo custodia. Se ordena al acusado cumplir los 30 días de cárcel ordenados previamente el 17 de julio de 2025. Rice fue fichado en la cárcel del condado de Dallas esa tarde. Está previsto que sea liberado el 16 de junio, que es 5 días después de que termine el minicampamento del jefe. Eso significa que Rice perderá cada sesión de OTA de cada jefe, del 26 al 28 de mayo y del 1 al 3 de junio. Y minicampamento obligatorio del 9 al 11 de junio. Este es el mismo Rashee Rice que solo unas semanas antes era considerado la pieza central del ataque aéreo de Kansas City. El plan era apostar por Rice como la opción número 1 de Patrick Mahomes en 2026. El plan de Kansas City para los receptores parecía girar en torno a Rice, quien asumió el papel de receptor número 1 del equipo durante las 17 jornadas completas de la temporada 2026, tras 2 temporadas consecutivas acortadas. Y aquí está lo que hace que esto duela aún más. Horas después de que se conociera la noticia de la cárcel, Adam Schefter de ESPN informó que Rice se había sometido a una cirugía de limpieza en su rodilla derecha la semana pasada para eliminar restos sueltos, y se espera que la cirugía lo deje fuera de juego durante 2 meses. 30 de esos días de recuperación ahora se pasarán en una celda de la cárcel. La sentencia de 30 días de cárcel de Rice significa que se perderá la sota y el minicampamento obligatorio de los Chiefs esta temporada baja, ya que entra en la última temporada de su contrato de novato. La última temporada de su contrato de novato. Ese detalle es enorme. Se supone que este es el año en que Rice demuestra que merece una extensión masiva. En cambio, está en una celda de la cárcel. La reacción de la organización del jefe fue mesurada, pero reveladora. Estamos al tanto de los informes y hemos estado en contacto con la oficina de la liga y declinaremos hacer más comentarios en este momento. El portavoz de la NFL, Brian McCarthy, dijo, sin defensa, sin expresión de apoyo, solo silencio. Y en la NFL, el silencio organizacional sobre los problemas legales de un jugador rara vez es una señal de que todo está bien a puerta cerrada. Para entender cómo llegamos a este punto, un receptor abierto de 26 años con un anillo de Super Bowl sentado en la cárcel porque no pudo pasar una prueba de drogas mientras estaba en libertad condicional, necesitamos volver al principio. La historia del desmoronamiento de Rashee Rice comienza el domingo de Pascua, 30 de marzo de 2024. Rice acababa de ayudar a los Chiefs a ganar el Super Bowl. LV apenas 7 semanas antes. Ayudó a Kansas City a ganar el Super Bowl en la temporada 2023. Tenía 24 años, era rico, famoso y aparentemente estaba en la cima del mundo del fútbol. Esa noche en la North Central Expressway de Dallas, todo cambió. El accidente ocurrió poco después de las 6 de la tarde del 30 de marzo de 2024 durante el tráfico de hora punta, cuando Rice conducía un SUV Lamborghini Urus 2020 a 119 millas por hora. No estaba solo. Rice y su excompañero de equipo en SMU, Theodore Knox, estaban compitiendo en autos deportivos en una autopista de Dallas cuando chocaron, causando una reacción en cadena que involucró a 6 autos. La física de lo que sucedió es desgarradora. La policía de Dallas dijo que el Lamborghini y un Corvette iban a exceso de velocidad en la North Central Expressway cuando los autos perdieron el control. El Lamborghini chocó contra la mediana central, causando una colisión en cadena que involucró a otros 4 coches.
La policía dijo que Ras conducía un Lamborghini por el arcén izquierdo de la carretera cuando el vehículo fue golpeado por un Corvette conducido por Knox, quien intentaba pasar del carril izquierdo más alejado al arcén. El informe dice que el impacto inicial hizo que el vehículo de Ras chocara con el muro central y luego comenzó una rotación en sentido antihorario que provocó que el coche colisionara con un tercer vehículo. La carnicería se extendió por el tráfico de la hora punta. 4 personas sufrieron heridas leves, 2 fueron hospitalizadas y otros 2 conductores fueron atendidos en el lugar. Entre las víctimas se encontraba una madre y su hijo de 4 años. Cale King, quien dijo que ella y su hijo de 4 años estaban en el primer auto golpeado en el accidente, creó un GoFundMe con un objetivo de 0,000 para pagar un auto nuevo porque el suyo quedó destrozado. ¿Y qué hizo Ras después de este desastroso naufragio? Corrió. Los ocupantes del Lamborghini y el Corvette huyeron de la escena sin comprobar el estado de ninguna de las otras personas involucradas en el accidente. Un campeón recién coronado del Super Bowl conduciendo un Lamborghini alquilado a casi el doble del límite de velocidad a través del tráfico de hora punta, chocando contra personas inocentes y luego huyendo de la escena a pie. Rice era dueño del Corvette que estuvo involucrado en el accidente y alquilaba el Lamborghini de una empresa llamada Classic Lifestyle. Rice estaba en el Lamborghini en el momento del accidente. Y según el contrato de arrendamiento, él es la única persona a la que se le permitió conducir el coche. Rice, un cliente de estilo de vida clásico desde sus días como estudiante en la SMU, estaba alquilando el Lamborghini negro mate de 2021 por $749 al día. Unos días después, Ras publicó en Instagram reconociendo su participación. Rice escribió: "Hoy me reuní con investigadores del Departamento de Policía de Dallas con respecto al accidente del sábado. Asumo toda la responsabilidad por mi parte en este asunto y seguiré cooperando con las autoridades necesarias. Sinceramente me disculpo con todos los afectados en el accidente del sábado", dijo su abogado, el senador estatal de Texas Russ West, quien ofreció una conferencia de prensa e intentó enmarcar la narrativa. "Es un hombre joven que cometió un error", dijo West, añadiendo que Ras siente mucho por los heridos, pero el daño, tanto físico como reputacional, ya era catastrófico. Y ese accidente en una autopista de Dallas fue solo el primer capítulo de una saga mucho más larga y oscura. Tomó más de un año, pero el sistema legal finalmente alcanzó a Rashi Ras. En julio de 2025, se presentó ante un juez del condado de Dallas y se declaró culpable. Rice se declaró culpable de 2 cargos de delito grave de tercer grado por colisión con lesiones corporales graves y carreras en una carretera causando lesiones corporales. La sentencia fue ampliamente considerada como indulgente. Como parte de un acuerdo de culpabilidad, Ras fue sentenciado a 5 años de libertad condicional diferida y 30 días de cárcel como condición de su libertad condicional. Como parte de su sentencia, inicialmente se dictaminó que Ras podría cumplir su condena de 30 días de cárcel en cualquier momento durante sus 5 años de libertad condicional. En otras palabras, Ras esencialmente pudo elegir cuándo cumplir su condena, un lujo que se concede a muy pocas personas en el sistema de justicia penal. Las consecuencias financieras fueron significativas pero manejables para alguien que gana un salario de la NFL. Rice pagó a una de las víctimas del accidente $1 millón como parte de un acuerdo mediado y $115,000 para cubrir los gastos médicos de la víctima. El fiscal de distrito del condado de Dallas, John Crow, no anduvo con rodeos en la sentencia. Cuando alguien con la plataforma pública del señor Ras elige conducir de manera tan imprudente, existe la responsabilidad de reconocer el peligro que representa para los demás y asumir la responsabilidad. Un vehículo en manos equivocadas puede ser tan peligroso como cualquier arma. El juez dijo en ese momento que le preocupaba que Ras se hubiera ido del lugar del accidente sin comprobar el estado de las víctimas. Pero con el acuerdo de culpabilidad cerrado, Ras salió de la sala del tribunal con libertad condicional, una sentencia de cárcel diferida y un camino de regreso al fútbol. La NFL intervino entonces con su propio castigo.
Poco después de que Russ fuera sentenciado en 2025, la NFL le impuso una suspensión de 6 partidos por su participación en el accidente de 2024. Russ se perdería los primeros 6 partidos de la temporada 2025. Cuando regresó, mostró destellos del talento que lo había convertido en una selección de segunda ronda. Russ atrapó 53 pases para 571 yardas y 5 touchdowns en 8 partidos la temporada pasada después de cumplir su suspensión, pero su cuerpo no cooperó. Un accidente fortuito cuando Patrick Mahomes se golpeó la rodilla al intentar hacer un placaje limitó la temporada de Russ. Rice regresó a jugar en 8 partidos con los Chiefs antes de ser descartado por una conmoción cerebral. Entre la suspensión y las lesiones, Russ se ha limitado a jugar solo 28 partidos en sus 3 primeras temporadas. Y mientras todo esto sucedía en el campo, algo mucho más perturbador se desarrollaba fuera de él. En enero de 2026, la exnovia de Russ publicó fotos en Instagram de sí misma con un labio sangriento y rasguños y moretones en la cara y el cuerpo. Acusó a un socio anónimo de abuso físico. Al mes siguiente, la situación se intensificó dramáticamente. La exnovia de Rashee Rice alegó en una demanda que él la agredió físicamente en múltiples ocasiones durante 1 año y medio, causándole lesiones que incluyeron sangrado y hematomas. La demanda fue presentada en el condado de Dallas por Dakota Jones. Ella busca más de $1 millón, y la demanda dice que los asaltos ocurrieron en sus hogares en Dallas y en los suburbios de Kansas City. Las acusaciones en la demanda eran asombrosas. La demanda establece que Russ agarró, estranguló, empujó, golpeó y le dio un cabezazo a Jones y, a veces, la golpeó con objetos. La petición también alega que destruyó propiedad, golpeó paredes y una vez la encerró fuera de la casa por la noche. La presentación afirma que muchos de los presuntos incidentes ocurrieron mientras Jones estaba embarazada. La NFL investigó las acusaciones de violencia doméstica y, en una decisión que sorprendió a muchos, la investigación concluyó que Russ no había incurrido en una conducta que violara la política de conducta personal y la investigación sobre las acusaciones de su exnovia fue cerrada. Las acusaciones de la exnovia de Russ no resultaron en una suspensión para 2026. Su abogado emitió un comunicado a través de ESPN. El señor Russ quiere agradecer a la NFL por su exhaustiva investigación y espera con ansias el inicio de la temporada 2026-27 de la NFL. Por un breve periodo, parecía que Rashee Rice lo había evitado todo. Cargos penales resueltos con libertad condicional. Suspensión de la NFL cumplida. La investigación por violencia doméstica se cerró sin más castigo. El camino de regreso a ser el receptor número 1 del jefe parecía claro. Entonces falló un control antidopaje. El momento de la violación de la libertad condicional de Rice no podría haber sido peor para los Kansas City Chiefs. Esta es una franquicia que pasó toda la temporada 2025 viendo desmoronarse su dinastía. Los Kansas City Chiefs, con un récord de 6 victorias y 11 derrotas, se perdieron los playoffs por primera vez en una década. Patrick Mahomes sufrió una lesión de ligamento cruzado anterior que puso fin a su temporada y sumió toda la operación de 2026 en la incertidumbre. Se suponía que los Chiefs estaban en modo de reconstrucción, pero con Mahomes al mando, fue más bien una recarga. Kansas City reestructuró el contrato de Mahomes para proporcionar cierta flexibilidad. La reestructuración redujo su número de tope salarial de $78,2 millones a $34,65 millones para la próxima temporada, creando $43,56 millones de espacio en el tope salarial. La reconstrucción ofensiva incluyó algunos movimientos significativos. Kenneth Walker firmó un contrato de 3 años y $43,5 millones para ser el nuevo corredor principal de Kansas City. El regreso del ex coordinador ofensivo Eric Penny se suponía que revitalizaría el juego aéreo. Y en el centro de ese juego de pases se suponía que estaría Rashee Rice. El tamaño de esa apuesta por Rice importa porque Kansas City no buscaba otro jugador de rol. Estaba buscando un alfa.
Los Chiefs ya habían visto a Hollywood Brown y Juju Smith-Schuster marcharse en la agencia libre, despojando de nombres familiares al grupo de receptores. Con esas salidas y sin ninguna incorporación importante del exterior, a Rice ya no se le pedía simplemente que ayudara a la ofensiva. Se le pedía que se convirtiera en el punto focal de ello. Y los Chiefs pusieron su capital de draft donde dijeron. O más bien, no lo hicieron. Los Chiefs se enfocaron en la defensa al principio de su draft y no seleccionaron a un receptor hasta Cyrus Allen de Cincinnati con la selección número 176 en la quinta ronda. También ficharon a Jeff Caldwell, compañero de equipo de Allen en Cincinnati, como agente libre no drafteado. El mensaje era claro. Los Chiefs contaban con Rice como su hombre. Ahora, con Rice tras las rejas y recuperándose simultáneamente de una cirugía de rodilla, la sala de receptores se ve delgada. Peligrosamente delgado. El ex primera ronda Xavier Worthy es el siguiente en la fila en el grupo de receptores, esperando solidificar su papel en su tercera temporada en la NFL. El año pasado, Worthy se lesionó durante la primera serie ofensiva de la temporada, retrasando el inicio de su campaña de 2025. Worthy terminó el año con 42 recepciones para 532 yardas y un touchdown. En marzo, los Chiefs firmaron al receptor abierto Tyquan Thornton con un contrato de 2 años para mantener al ex segunda ronda de 25 años en Kansas City. Después de que Thornton tuvo éxito en un puesto a tiempo parcial con los Chiefs la temporada pasada, más que digno y Thornton, el armario está vacío. Es difícil esperar que un receptor abierto novato de tercer día como Allen asuma un papel importante en la ofensiva de Andy Reid durante su primer año en el profesionalismo. Si los Chiefs buscan añadir ayuda en la posición de receptor abierto, podrían reunirse con Juju Smith-Schuster o buscar añadir a un jugador como Stefon Diggs. Smith-Schuster jugó el 56% de las jugadas ofensivas de los Chiefs en 2025. Andy Reid, por su parte, ha apoyado públicamente a Rice en el pasado. Es un tipo duro, dijo Reid sobre Rice el pasado diciembre. Un chico joven con mucho en su plato y lo está superando lo mejor que puede en este momento. Pero hay una diferencia entre apoyar a un jugador en la adversidad y seguir construyendo toda tu estrategia ofensiva en torno a alguien que sigue encontrando nuevas formas de no estar disponible. Más allá del mercado de agentes libres veteranos, podría ser una temporada frustrante para Mams y el equipo, ya que una vez más intentan darle a su mariscal de campo de todos los tiempos los objetivos que necesita, pero no tienen suficiente en la despensa. Cosas más raras han pasado, pero ahora mismo es un camino difícil de recorrer. El veredicto. Entonces, ¿el arroz Razi está realmente cortado de los Chiefs? Vamos a exponer los hechos y dejar que la imagen hable por sí sola. A partir de ahora, Rice no ha sido liberado oficialmente por los Kansas City Chiefs. Los Chiefs se negaron a comentar sobre el caso. No ha habido ningún anuncio formal por parte de Patrick Mahomes, la directiva de los Chiefs ni del entrenador en jefe Andy Reid de que Rice haya sido cortado de la plantilla. Mahomes no ha hecho ninguna declaración pública sobre el estado de Rice. Pero esto es lo que sí sabemos. Sabemos que Rice estaba en libertad condicional como resultado de un accidente múltiple de varios vehículos en 2024. Estuvo involucrado en sabemos que violó esa libertad condicional al dar positivo por THC. Sabemos que está recluido en una cárcel del condado de Dallas hasta el 16 de junio. Sabemos que acaba de someterse a una cirugía de rodilla que lo dejará fuera de juego durante 2 meses. Sabemos que está entrando en la última temporada de su contrato de novato. Sabemos que su exnovia presentó una demanda alegando que la agredió físicamente durante 19 meses. Y sabemos que a pesar de todo esto, la NFL lo exoneró de violar la política de conducta personal relacionada con las acusaciones de violencia doméstica. También sabemos que cuando Rice estaba disponible y sano, el talento era innegable. Cuando ha estado disponible, Rice ha sido un receptor abierto sólido, atrapando 156 pases para 1,797 yardas y 14 touchdowns a lo largo de su carrera.
En su temporada de novato, atrapó 105 pases de 130 intentos para 1,200 yardas y 8 touchdowns. Esa es producción de élite para una selección de segunda ronda. Pero el patrón es inconfundible. 3 temporadas bajas consecutivas empañadas por incidentes fuera del campo, una condena por delito grave, una suspensión de 6 partidos, una demanda por violencia doméstica y ahora una violación de la libertad condicional que lo ha llevado a la cárcel durante el tramo más crítico de la temporada baja. En algún momento, el talento deja de superar los problemas. En el campamento de entrenamiento previo a la temporada pasada, Russ dijo que había cambiado por completo y crecido a partir de la experiencia. Tienes que aprender de cosas así, dijo Russ. Esas palabras suenan huecas ahora con Russ en una celda de la cárcel porque no pudo mantenerse limpio mientras estaba en libertad condicional por un delito que podría haber matado a personas inocentes. Los Chiefs son una franquicia que históricamente ha valorado el carácter y la cultura. Son un equipo que dejó ir a Tyreek Hill. Son un equipo que ha construido una dinastía alrededor de hacer las cosas de la manera correcta. ¿En qué momento el talento de Rashee Rice deja de justificar la constante interrupción? Queda por ver si los Chiefs cortarán oficialmente a Rice antes de la temporada 2026. Podría regresar de la cárcel, recuperarse de una cirugía de rodilla y aún así jugar para Kansas City. Pero la correa es más corta que nunca. La confianza es más delgada. La sala de receptores se está reconstruyendo con planes de contingencia que asumen que Russ podría no estar allí. Y la franquicia que una vez lo vio como la piedra angular de su cuerpo de receptores ahora está explorando discretamente formas de reemplazarlo. Patrick Mahomes regresa de una rotura de ligamento cruzado anterior para liderar este equipo. Necesita armas en las que pueda confiar, no interrogantes sentados en celdas de prisión. El mundo del fútbol está atento para ver si los Chiefs lo hacen oficial, pero, como dicen, la señal está clara. La era de Rashee Rice en Kansas City podría no terminar con una conferencia de prensa o un anuncio. Puede que termine en silencio. El mismo silencio que ofrecieron los Chiefs cuando se conoció la noticia.